Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis detenido a pensar si esas palabras que salen de vuestra boca durante la misa, aunque sea sin querer, pueden estar trayendo maldiciones espirituales a vuestra vida y a vuestra familia, exactamente como advierte el Señor en Éxodo 27, donde dice que no deréis tomar el nombre del Señor vuestro Dios en vano? No será el Señor quien tome su nombre en vano. Y si, en la presencia divina que se vuelve real en el altar, un simple murmullo o queja profana este momento sagrado y abre puertas a juicios que ni siquiera puedes imaginar? Queridos míos, esta es una verdad que pesa en el corazón de tantas personas que amo, y hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho con tanta claridad, basándome en las décadas que el Señor me ha dado en el ministerio, aconsejando almas y viendo cómo la lengua puede ser un instrumento de bendición o de caída en la casa de Dios. Escribe ahora en los comentarios con todo tu corazón: Dios es fiel, como una simple declaración de fe, para que juntos podamos extraer la gracia del Padre sobre esta conversación. Sí, hermanos míos, escribid esto ahora: Dios es fiel, y sentid cómo esta confesión fortalece el espíritu, porque el Señor habita entre las alabanzas de sus hijos. Al permanecer conmigo en esta predicación, nunca descubrirás las 16 palabras o expresiones que nunca deberías decir en la misa, aquellas que, sin darte cuenta, bloquean las bendiciones de la Eucaristía e invitan sombras espirituales a tu hogar, todas ancladas en la infalible palabra de Dios, que transforma vidas cuando se obedece con miedo y amor. Imaginad, queridos, salir de la misa no solo en comunión, sino verdaderamente armados por la gracia, libres de las cargas que llevamos por costumbre y con una paz que solo viene de la obediencia a las Escrituras. Sé que muchos de vosotros pensáis: pero es solo una misa común, Padre. La gente habla en voz baja. Está bien. O no digo palabrotas en voz alta, solo me quejo un poco del vecino del asiento delantero. Pero la palabra nos muestra que en presencia del Santo, cada sílaba cuenta, y hoy vamos a desenmascarar estas trampas con la luz de la Biblia, para que nunca vuelvas a entrar en la iglesia de la misma manera. Al final de este mensaje, daremos una oración poderosa que sellará todo esto en tu corazón, renovando tu comunión con el Señor de una manera profunda y duradera. Si te gusta esta palabra que viene directamente de las Escrituras para proteger tu alma, como ahora como un amén silencioso, suscríbete al canal y activa la campana, porque entonces te conviertes en el instrumento de Dios para llevar esta verdad a quienes la necesitan, y el Padre multiplica bendiciones sobre quienes siembran su palabra. Hermanos y hermanas, preparad vuestro corazón, porque lo que venga después puede cambiar para siempre la forma en que vivís la Santa Misa, guardando vuestra lengua, como nos enseña el Salmo 141:3. Guardad en mis puertas, oh Señor, guardad mi boca. Vamos juntos en este viaje hacia la revelación de la palabra. ¿Cuántas veces en los bancos, mientras el sacerdote levanta la hostia, escuchas junto a ella un susurro de descontento, un murmullo bajo como: esta homilía está tardando demasiado? Y te preguntas si esto no duele al corazón de Dios que está presente allí. Bueno, queridos, la Escritura es clara en Números 14:27, donde el Señor dice cuánto tiempo provocará a estas personas hacia mí, y cuánto tiempo no me han creído, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos. Ese murmullo en la congregación, que parece inofensivo, en realidad siembra división espiritual justo donde deberíamos estar unidos en un solo cuerpo, porque la lengua, como nos advierte la palabra, puede prender fuego a todo un bosque, y en la casa de Dios ese fuego se vuelve contra nosotros. Reflexiona conmigo: si en la misa, que es el cielo tocando la tierra, dejamos que salgan palabras de queja de nuestros labios,
Estamos repitiendo el error del pueblo de Israel, que al murmurar contra Moisés y contra el Señor, vagó 40 años por el desierto, perdiendo la tierra prometida por una lengua rebelde. La aplicación práctica es simple y urgente, hermanos míos. Cultivad un silencio reverente durante la celebración. Cerrad la boca ante las quejas y abrid vuestro corazón a la adoración. Porque este silencio no es vacío. Está lleno de la presencia del Espíritu que intercede por nosotros con gemidos que no pueden pronunciarse. Piensa en la metáfora de la serpiente en el Edén, que comenzó con una duda susurrada. Esto es lo que dijo Dios, y llevó a la caída de toda la humanidad. En la misa, un murmullo similar puede abrir puertas a juicios espirituales generacionales, invitando al acusador a sembrar discordia donde debería reinar la unidad. Y si te dijera que esa palabra que dices sin pensar está alineando tu alma con lo que la Biblia llama rebelión y que ignorarla puede ser costoso en el momento de la gracia sacramental. Quédate conmigo, porque esto es solo el principio, y lo que sigue sobre otra expresión común te hará replantearte cada sonido que hagas en la iglesia. Mis queridos, mirad cómo la palabra nos guía con precisión. En Santiago 3:5, así también la lengua es un pequeño miembro y presume de grandes cosas. Contemplad, un gran bosque se incendia por un pequeño fuego. Cuando alguien dice en voz baja «ya basta» durante el sermón o la elevación, pensando que nadie oye, en realidad está encendiendo un fuego en la casa de Dios. Porque esta impaciencia revela un corazón que no puede soportar la paciencia del Señor. Y en presencia de la Eucaristía, donde Cristo se ofrece por completo, cortar el tiempo con «ya basta» es como rechazar parte de su sacrificio, convertir el altar en un lugar de juicio propio. Reflexionad sobre esto, hermanos míos. ¿Cuántas almas abandonan la misa con el fuego de la lengua, aún ardiendo en su interior, impidiendo que la gracia penetre profundamente? Porque las Escrituras nos muestran que la impaciencia verbal es la raíz de la rebelión, como vemos en la historia de Coré en Números 16, donde él y su compañía murmuraron contra Moisés diciendo: «Basta ya, todos somos santos». Y la tierra se abrió engulliendo los vivos, un terrible recordatorio de que en la presencia divina la lengua impaciente atrae la destrucción. La aplicación aquí es cultivar la paciencia como fruto del Espíritu, dejando que el sermón o el silencio de la consagración duren todo el tiempo que Dios quiera, protegiendo la boca para no interrumpir el flujo de la gracia, porque en la misa cada segundo es una oportunidad para el cielo y suficiente cierra puertas que el Señor quiere abrir. Imagina, como en esos rebeldes que cuestionaron la autoridad sacerdotal, si su impaciencia en la iglesia invita a las mismas consecuencias espirituales, donde la tierra de la promesa de la Eucaristía se convierte en un desierto de sequedad. Y si esta es la raíz de tantas frustraciones posteriores a la misa que experimentas, estad atentos, porque los próximos idiomas impuros que revelaremos os sorprenderán aún más. Si esta palabra te toca el corazón, hermanos míos, suscríbete al canal y da un like ahora. Escribid en los comentarios: «Dios me protege», declarando esta verdad sobre vuestra vida mientras continuamos este viaje a través de la palabra que os libera. Dios quiere revelaros algo especial en este video, queridos. Quedaos hasta el final. Esta palabra es para vosotros, porque el Señor ve vuestra lucha en la iglesia y tiene remedio en su ley eterna. Ahora, piensa en la oferta, ese sagrado momento de rendición, cuando muchos a su alrededor empiezan a susurrar chismes sobre el prójimo o la ropa de alguien, y se preguntan si esto no es calumnia en el santuario, tal como Levítico 19:16 prohíbe: «No caminarás como portador de cuentos entre tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, ¿soy yo el Señor?».
Este cotilleo durante la ofertoria, que parece un lenguaje ligero, en realidad mancha el altar con veneno espiritual, porque en el lugar donde ofrecemos nuestros corazones, difundir palabras contra el hermano divide el cuerpo de Cristo, bloqueando la unidad que restaura la misa. Reflexionad profundamente, hermanos y hermanas, si en lugar de levantar el pan y el vino en silencio orante, permitimos que la lengua emita acusaciones veladas, estamos repitiendo el pecado del portador de cuentos que la ley condena, y en presencia del Cordero impecable, esto se convierte en calumnia contra su cuerpo, la Iglesia, atrayendo juicio sobre nuestra propia ofrenda. La aplicación práctica es mantener la boca como un tesoro, transformando la oferta en un momento de intercesión para quienes están al lado, pidiendo al Señor que sane los corazones en lugar de comentarlos, porque la Biblia nos llama a edificar, no a destruir. Véase la metáfora del veneno de la víbora en Santiago 3:8. La lengua, nadie puede domarla. Es un mal inquieto, lleno de veneno mortal. En la misa, un cotilleo es una gota de ese veneno en el santo grial, profanando lo que debería ser puro y trayendo a casa no bendiciones, sino disputas que se propagan como la peste. Y si esas palabras que dices en el primer banco están maldiciendo a tu propia familia sin que te des cuenta por qué lo que sembramos en la iglesia lo cosechamos en casa, mis queridos, pesa mucho en mi corazón pastoral ver tantas vidas divididas por lenguas sueltas en el santuario, pero la palabra trae sanación cuando se obedece. Permanecidos, porque ahora llegamos a las quejas contra los sacerdotes, que son aún más graves en la casa del Señor. ¿Ves cómo la Escritura nos guía paso a paso, revelando esas trampas de la lengua en las que tantos caen sin saberlo? En esos momentos en que el sacerdote anuncia el Evangelio o prepara la comunión, y sueltas una queja como «se ha equivocado otra vez», o siempre el mismo, estás sembrando contra los ungidos de Dios. Y la palabra en Números 12:8, con quien el Señor hablará cara a cara, sino con Moisés, nos muestra el peligro de murmurar contra el elegido. Pues Moisés, María y Aarón se quejaron y fueron castigados con lepra en sus lenguas. Esta queja contra los sacerdotes, hermanos míos, divide al rebaño en el momento en que debemos recibir la comunión en unidad, y la reflexión es que en la misa el sacerdote es un instrumento vivo del misterio, y criticarle verbalmente es tocar lo sagrado, invitando a la división espiritual que se extiende al hogar. Aplica esto guardando el silencio de alabanza, orando por el sacerdote como el Señor ordena en 1 Timoteo 2:1-2, suplicando en oraciones por autoridad, porque la paciencia con el ministro abre cielos sobre tu vida. Recuerda a la serpiente que susurró duda en el paraíso, llevando a la caída. En la iglesia, quejarse del sacerdote es repetir esa duda contra la autoridad divina, abriendo puertas a la confusión familiar y al bloqueo de la gracia. Y si lo que dices en el banco es juzgar al siervo de Dios y traer juicio sobre ti mismo, como en Mateo 7:2, queridos míos, después de tantos años viendo almas liberadas por la obediencia, sé que cambiar la lengua cambia el destino. Pasemos al siguiente, sobre el vacío amén que tantos dicen sin fe. ¿Cuántas misas te has quedado sintiéndote vacío, aunque hayas recibido la comunión, y te preguntas, ¿por qué? Mira, en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios están en Él, sí, y en Él, amén, por lo cual damos gloria a Dios a través de Él. Este vacío, amén, dicho por costumbre sin creer lo que se oye, es incredulidad disfrazada en la boca, profanando la doxología donde Cristo se entrega. Reflexionad, hermanos míos, si en la respuesta al sacerdote decís amén sin eco en vuestro corazón. Estáis rechazando la plenitud de las promesas, como Zacarías que dudó y se quedó sin palabras, porque la lengua sin fe bloquea el milagro en la Eucaristía.
Aplica fe convencida, diciendo amén como sello de fe, dejando que la palabra llene cada sílaba, transformando la misa en un portal de poder. Como la llama tenue que no calienta, el amén vacío deja el alma fría sobre el cálido altar del amor divino. ¿Y si esto le está quitando a Dios las bendiciones que tiene reservadas para los creyentes fieles? Quédate, porque se acerca el silencio roto. En el sagrado silencio de la consagración, cuando todos deben adorar en silencio, hay quienes susurran conversación mundana. Y Habacuc 2:20. Guarda silencio ante el Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Nos advierte que este ruido profana el lugar sagrado. Esta conversación en silencio es una falta de respeto hacia el Rey que entra, dividiendo el foco donde debería haber unidad total, y la reflexión es que en la misa el silencio es una oración ruidosa, y romperlo es invitar a una distracción demoníaca. Recuerdos de guardia, transformando la quietud en alabanza interior, como el velo rasgado en el templo que revela acceso directo. Como el ruido que ahoga la melodía, la conversación ahoga la voz del Espíritu en la iglesia. ¿Y si esto te cierra los oídos a la palabra viva? El nombre de Jesús, usado con ligereza como Jesús no lo permita en broma durante la misa, viola de nuevo Éxodo 20:7, tomando el nombre santo en vano justo delante de él, atrayendo el vacío espiritual donde debería haber plenitud. El miedo debe guiar, diciendo su nombre solo en verdadera súplica, porque años de ministerio muestran que la irreverencia verbal repele la gracia. Como una joya pisoteada en el suelo, un nombre sagrado trivializado pierde su brillo en el alma. ¿Y si las blasfemias sutiles están acumulando deuda eterna? Las maldiciones mentales que escapan en voz baja, droga de línea larga, hacen eco de Mateo 5:22, que todo aquel que dice a su hermano raca será sometido al Sanedrín, y en la ira del altar se prende fuego al corazón. Reconciliaos de antemano aplicando la paz verbal, porque el odio en la misa es asesinato espiritual. Como una espina que hiere, una palabra airada hiere el cuerpo de Cristo. ¿Y si esto alimenta la oscuridad en tu casa? Votos vacíos en comunión, cambiaré mañana. Rompe Eclesiastés 5:4. Es mejor no votar que votar y no cumplir, creando una deuda con Dios en el momento de la unión. Sé recto, cumpliendo las promesas hechas allí, transformando la misa en un pacto viviente. Como una cuerda rota, un voto vacío libera el barco de la gracia. Y si de esto viene una herencia maldita, maldecir a los ausentes en la iglesia, fulanito se lo merece. Activa Salmos 109:17. Maldiciones y maldiciones cayeron sobre él, trayendo el regreso a la familia. Bendiciones en su lugar, porque sembrar maldición cosecha tormenta. Como un espejo que refleja, la palabra malvada vuelve multiplicada. Y si el orgullo verbal es lo siguiente, jantarse en un susurro, oro mejor, contradice Proverbios 27:2. Deja que otro te alabe en la hora de alabanza comunitaria, elevándote por encima del humilde Cristo. La humildad en la boca abre favores divinos. Como un globo que estalla, el orgullo hablado se filtra gracia. ¿Y si llega una mentira piadosa? La hipocresía expresada, el dolor mentiroso de «estoy bien», como las tumbas encaladas en Mateo 23:27, contamina el santuario interior. La verdad te libera, aplica confesión honesta. Como una máscara agrietada, la hipocresía revela la podredumbre. Con voz dudosa, ¿es esto realmente cierto? Sacude Santiago 1:6, sé como las olas, naufragado en la fe eucarística, confía diciendo sí al misterio. Como un ancla suelta, la duda hunde un barco espiritual. Quejarse de la Eucaristía, hoy la merezco, ignora 1 Corintios 11:29, come y bebe juicio, descalificando la autogracia. Examina el corazón, recibe con fe.
Como puerta cerrada con llave, la denuncia bloquea la entrada. Negar misterios no tiene sentido. Rechaza 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad, robando la maravilla salvadora. Adorar con una comprensión limitada. Como un velo cerrado, la negación oculta la gloria. Hermano, estas verdades de la palabra nos llaman a la vigilancia en la misa, y si guardamos nuestra lengua, el Señor guarda nuestra alma. Queridos hermanos y hermanas, ahora pensad conmigo en el momento del sermón, cuando el sacerdote comparte la palabra con el corazón abierto, y de repente sentís ese impulso de quejaros en voz baja. Este sermón siempre es el mismo, lo sé todo, pero ¿no es esta ingratitud impía contaminando vuestra alma ahí mismo en el banco? Como nos advierte Filipenses 2:14, haced todo sin quejas ni conflictos. Esta queja del sermón revela un corazón endurecido que rechaza el pan de vida que Dios ofrece a través del ministro, convirtiendo el momento de instrucción en una oportunidad perdida de gracia. Porque en la misa, donde se siembra la semilla de la palabra, murmurar contra ella es como pisar la semilla antes de que germine, impidiéndole dar fruto en tu vida diaria. Reflexionad sobre la ingratitud que esto conlleva, hermanos míos, hacia el pueblo de Israel en el desierto, como leemos en Éxodo 16, que se quejó del maná diciendo que es malo, y el Señor les dejó sin provisiones, vagando en hambre espiritual. En la iglesia, quejarse del sermón es repetir esta rebelión, cerrando los oídos a la voz de Dios que habla hoy a través del sacerdote y dejando el alma árida, incluso rodeada de aguas vivas. La aplicación práctica es hacer un examen interior antes de cada homilía, preguntando al Espíritu si hay raíz de amargura en la lengua, y en lugar de quejarse, escribir una verdad bíblica para meditar más tarde, cultivando la gratitud que multiplica las bendiciones de la misa para el hogar. Mira cómo Israel, al quejarse de Moisés en el desierto, se enfrentó a serpientes y plagas, y si su queja verbal en la iglesia no invita a serpientes espirituales a morder la fe familiar. Queridos, quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escucháis, dejáis en los comentarios. Vuestra presencia me hace feliz y une a nuestra familia espiritual en esta búsqueda de la palabra pura. Pasando ahora a otro peligro común, cuando los ojos se vuelven hacia el sacerdote celebrando y la lengua emite un juicio como «no sirve para eso» o «mira su error». Pero Mateo 7:1 nos ordena no juzgar para que no seamos juzgados, alzando la hipocresía al altar donde Cristo juzga con infinita misericordia. Esta reflexión sobre juzgar al sacerdote muestra cómo, en presencia del sumo sacerdote, señalar los defectos de los demás revela nuestra propia oscuridad, porque lo que sembramos en juicio verbal lo cosechamos en condena personal, bloqueando la misericordia que fluye de la cruz hacia nosotros. Aplica misericordia inmediata, orando por el sacerdote en silencio cuando llegue el impulso, recordando que es un recipiente frágil como nosotros, usado por el alfarero, y que así la gracia sacramental no se desvanece de su alma. Como la mota en el ojo del hermano que menciona Mateo, nuestro juicio es un haz que nos ciega ante la luz eucarística, impidiendo una visión clara del amor divino. Y si este hábito está repeliendo la gracia sacramental que Dios reserva para los misericordiosos, dejándote vacío después de la comunión, estad atentos, porque el amén vacío que sigue es aún más sutil. Hermanos míos, ese amén que sale automáticamente tras lecturas o doxología, sin convicción en el corazón, pero 2 Corintios 1:20 declara porque todas las promesas de Dios están en Él, sí, y en Él amén, mostrando que el amén vacío es incredulidad disfrazada, rechazando el sí de Jesús en el momento en que Él confirma sus promesas sobre nosotros. Reflexiona sobre cómo Zacarías, en Lucas 1,
dudó del ángel y fue mudo hasta que nació Juan. Porque en la misa, decir amén sin fe es callarse ante milagros, transformando la respuesta litúrgica en una formalidad muerta que no atrae al espíritu. Aplica la fe convencida, dejando que cada amén sea un sello personal de fe en las promesas escuchadas, vibrando el corazón con el sí de Cristo, y así la misa se convierte en un portal de respuestas divinas. Como una semilla seca sin agua, el amén sin fe no da fruto espiritual en el alma. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este video, porque Dios ha preparado algo para ti, una gracia que sella todo esto. Y cuando cae el silencio sagrado de la consagración, muchos se apartan de las charlas banales sobre el día o la hora, pero Habacuc 2:20 os ordena guardar silencio ante el Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, profanando el santo silencio donde el Verbo vuelve a ser carne. Esta reflexión muestra cómo la conversación en silencio transforma el templo viviente en un mercado, dispersando ángeles que deberían guardar el misterio e invitando a distracciones que roban la intimidad con Dios. Aplica un recuerdo total, cerrando la boca a oraciones silenciosas de adoración, como el velo rasgado en el Calvario que revela al Padre, permitiendo que el silencio nos una a Él. Como el ruido que ahoga el susurro divino, la conversación rompe el flujo de la gracia en la elevación. ¿Y si esto profana el nombre de Dios que viene después? Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitáis oración, dejad vuestra petición en los comentarios y vuestro amén de fe, uniéndonos en el Espíritu. En el corazón de la Eucaristía, usar el nombre de Jesús con ligereza, como Jesús, que retrasa esto, viola Éxodo 20:7. De nuevo, no tomarás el nombre del Señor en vano, haciendo que el juramento sea vano justo ante el jurado que se ofrezca. Reflexiona sobre Ananías en Hechos 5, que mintió al Espíritu con palabras falsas y cayó muerto, porque en la misa la irreverencia verbal juzga a la comunión indigna, aplica el temor santo, invocando su nombre solo en profunda súplica, honrando al Rey presente, y así el miedo se convierte en un portal de milagros. Como el fuego jugado con la pólvora, un nombre frívolo hace explotar bendiciones. ¿Y si se avecinan blasfemias sutiles? Esas maldiciones mentales que escapan en voz baja, maldito sea ese dolor en la espalda del banco. Hacen eco de Mateo 5:22, quien dice a su hermano, la raza está en peligro de juicio, y la ira en el altar enciende el sacrificio de Cristo con odio. Considera cómo esto eleva la ira al trono divino, convirtiendo la paz en una batalla interna que se vuelve a casa. Reconciliaos antes de la comunión, aplicando la paz de Colosenses 3:8, despojando la ira y ofreciendo perdón verbal en silencio. Como el fuego eterno de Gehenna que menciona Jesús, la ira verbal consume la gracia recibida, y si las promesas incumplidas son el siguiente empate. Durante la comunión, susurrar votos vacíos como «Señor, prometo que lo deteré», pero sin querer rompe Eclesiastes 5:4. Cuando juras a Dios, no tardes en cumplirlo, porque es mejor no hacer un voto que hacerlo y no cumplirlo. Esta reflexión revela la deuda espiritual creada en el altar, donde la integridad era sellar un pacto eterno con Dios. Sé completo, cumpliendo cada palabra pronunciada allí como una ley de vida, transformando la comunión en un compromiso viviente. Como Jefté, que votó y cumplió dolorosamente en Jueces 11, pero mejor cumplir que romper, evitando maldiciones sobre la familia. Y si se están sembrando maldiciones familiares así, si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios, creo. Tu fe fortalece a quienes luchan con la lengua en la misa. Hermanos míos, veid cómo la palabra nos une a estas verdades, una conduciendo a la otra de forma natural,
porque en la casa de Dios cada palabra pronunciada es semilla cosechada eternamente, y ignorar esto cuesta caro al alma y a los seres queridos. ¿Cuántas familias veo divididas por patrones verbales iniciados en la iglesia, donde lo que se dice en lo sagrado resuena en lo profano, bloqueando la unidad que Cristo vino a restaurar? Pero el Señor es misericordioso, y al reconocer estos obstáculos de las Escrituras, nos da poder para cambiar, guardando la boca como la entrada del alma y llenándola de alabanzas que atraen a ángeles ministeriales. Piensa en esos momentos tensos en la congregación, cuando el murmullo comienza como un susurro inocente, pero crece como malas hierbas, ahogando la flor de la caridad que debería brotar en la misa. Y Filipenses nos llama a hacer todo sin controversia, a ser inocentes ante la luz del día del Señor. En la historia de Israel, las quejas en el desierto no se han detenido en palabras, han traído plagas que han diezmado generaciones. Y si nuestras quejas de sermón no invitan a plagas espirituales modernas, como las discusiones familiares que duran años. El examen interior es clave, queridos. Preguntar antes de cada misa si el corazón está listo para recibir sin murmullos, y cultivar una gratitud que transforma la rutina litúrgica en un banquete celestial. Desde ahí fluimos hacia el juicio del sacerdote, porque quien murmura del sermón pronto señala con el dedo al mensajero, pero Mateo 7 nos recuerda que con la medida que medimos seremos medidos, y la hipocresía levantada en el altar rebota en nosotros como un boomerang espiritual. La misericordia aplicada aquí salva, rezando por el sacerdote como por nosotros, reconociendo que todos somos barro en manos del alfarero, y así la mota se convierte en una oportunidad para la visión doble, viendo los defectos de otros para sanar los suyos. Esta cadena verbal continúa en el amén vacío, donde la boca dice sí, pero el corazón lo niega, ya que Zacarías es mudo de duda. Y 2 Corintios nos asegura que el verdadero amén glorifica a Dios, liberando promesas sobre la vida. Convencido de que la fe no es esfuerzo, sino una respuesta natural a la palabra viva que escuchamos, historias como la suya nos advierten que no debemos silenciar milagros por incredulidad litúrgica. El silencio roto sigue siendo lógico, porque una boca desenfrenada no se detiene en el amén, invade el santo silencio de Habacuc, donde Dios habita en quietud, y las palabras banales rasgan el velo de la intimidad divina como un ruido en la sala de bodas. El recuerdo nos une al coro celestial, transformando la misa en el cielo anticipado. El nombre frívolo de Jesús aparece en perfecta secuencia, pues la distracción verbal trivializa el nombre sagrado, como Ananías mintiendo al Espíritu, cayendo bajo juicio inmediato, y el temor santo nos guarda para las súplicas puras en la Eucaristía. Maldiciones escapadas alimentan la ira de Mateo 5, un fuego que consume el altar interior, pidiendo una reconciliación urgente para no llevarse carbón a casa. Los votos vacíos sellan el ciclo, la deuda de Eclesiastés que Jefté pagó caro, llamando a la integridad remedio a las maldiciones generacionales. Queridos míos, en estas revelaciones progresivas de la palabra vemos cómo una palabra conduce a otra, tejiendo una red que ata o libera, y el Señor, en su bondad, nos da ahora la clave para deshacer nudos mediante la obediencia. Años en el ministerio me muestran almas renovadas al mantener la lengua en la misa, ver puertas abrirse donde antes había un bloqueo, familias unidas donde reinaba la discordia, porque la Biblia no es teoría, es la vida que palpita cuando se vive. Desde el murmullo inicial que divide hasta el voto vacío que endeuda, cada paso se llama a la vigilancia, y aplicar examen, misericordia, fe, recuerdo, miedo, paz e integridad construye un escudo invisible en la celebración.
Imagina dejar la iglesia no pesada, sino ligera como una paloma, con la lengua domada por el Espíritu, lista para bendecir todo el día. Esta transformación no está lejana. Comienza en el siguiente amén dicho con todo el corazón, en el silencio que oye a Dios susurrar, en el nombre de Jesús, invocado con reverencia que mueve montañas. Mis hermanos y hermanas mayores, que llevan sabiduría de décadas, saben que el Señor honra vuestra perseverancia en la fe, y este mensaje es un eco de todo lo que habéis experimentado en las misas de antaño, ahora iluminado por la palabra para las nuevas generaciones. Que el Espíritu Santo grabe estas verdades en ti, para que en la próxima celebración la lengua sea un instrumento de paz, no de ruina, y la gracia fluya abundantemente como un río de vida eterna. Pero hay más, porque el juicio verbal abre brechas mayores, y lo que ocurre con promesas rotas te hará rezar ahora mismo. Queridos hermanos y hermanas, imaginad ahora en medio de la misa, mientras todos rezan por los ausentes o por la paz mundial, y su lengua lanza una maldición velada como el que está allí merece sufrir por lo que ha hecho. Pero el Salmo 109:17 nos revela que él maldijo, y las maldiciones vinieron sobre él, y la maldición le siguió como una prenda, que pueda entrar como agua en tus huesos y crear una herencia maldita que pase de padre a hijo cuando se siembra en el santuario. Esta profunda reflexión muestra cómo, en tiempos de intercesión general, maldecir a las personas ausentes en lugar de bendición contamina la atmósfera sagrada, transformando la oración colectiva en una semilla de conflicto que germina en largas y dolorosas discordias familiares, porque la palabra es clara en que lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale de ella sí, y una maldición verbalizada en presencia de Dios atrae un retorno multiplicado. La aplicación es intercambiar maldición por bendición inmediata, susurrando que si fulanito ha cometido un error, el Señor perdona y restaura, plantando semillas de vida que florecen en unidad, como Jesús nos enseña en Lucas 6:28. Bendice a quienes te maldicen, para romper los ciclos ancestrales de odio. Mira la metáfora de las semillas de Mateo 13. El bien engendra 100 veces, el mal engendra malas hierbas que asfixian. En la misa, la maldición es el trigo sembrado en el trigo eucarístico, cosechado en amargura generacional. Y si el orgullo verbal es el veneno que sigue elevándose en alabanza comunitaria, cuando en el salmo o himno, en lugar de añadir voz al coro, te jactas susurrando, canto mejor que fulano. Proverbios 27:2 corríjanos, que alguien más te alabe, y no tu propia boca, altiva en alabanzas que transforman la adoración en un escenario personal, repeliendo la unción del Espíritu que desciende sobre los humildes unidos. Reflexiona sobre Herodes en Hechos 12, quien se jactaba de aceptar alabanzas como Dios y fue devorado por gusanos, porque en la misa el orgullo verbalizado eleva el ego, donde Cristo se humilla, bloqueando la humildad que atrae la gracia abundante. Aplica profunda humildad, silenciando tu propia alabanza y alabando solo al Señor, permitiéndole levantar a quien quiera, como hizo con David el pastor. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, solo un simple gesto, deja tu me gusta y suscríbete, para que más almas encuentren este camino de luz bíblica. Y la hipocresía hablada viene de forma natural diciendo, estoy en paz, mientras el corazón hierve de rencor durante la paz del Señor. Pero Mateo 23:27 compara a los hipócritas con tumbas encaladas que por fuera parecen hermosas, pero por dentro están llenas de huesos de muertos y toda suciedad, haciendo de la misa el escenario de fachadas que engañan a los hombres pero no a Dios. Esta reflexión nos lleva a ver cómo las palabras falsas en el rito de paz profanan el cuerpo de Cristo con podredumbre interior, fingiendo unidad
donde hay división. Y la aplicación es vivir la verdad en cada sílaba, confesando debilidades reales para que la gracia sane lo podrido por dentro. Como las máscaras en el carnaval que ocultan los rostros verdaderos, la hipocresía hablada en la iglesia vela la gloria de Dios, dejando el alma expuesta al juicio. ¿Y si la duda expresada verbalmente es la soga que se hunde? Dudando en voz baja sobre el pan transubstanciado, ¿es realmente el cuerpo? Sacude Santiago 1:6, pero pregunta en fe, sin dudar de nada, porque quien duda es como una ola del mar, llevada por el viento y lanzada de un lado a otro, un naufragio espiritual en la hora del ancla de salvación. Reflexiona sobre cómo Pedro en Mateo 14 dudaba de caminar sobre el agua y se hundió, gritando, «Sálvame», porque en la misa la duda verbalizada añade confianza que sostiene el alma en las tormentas de la vida. Aplica una confianza absoluta, declarando en silencio que creo, Señor, ayuda mi incredulidad, anclándote en el misterio como Pedro se ancló en Jesús. Al final de este vídeo levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Ahora, quejarse de la propia Eucaristía, murmurar, «Hoy no soy digno, esta hostia no cambia nada», impone indignidad autoimpuesta contra 1 Corintios 11:29. Quien come y bebe juicio indigno, come y bebe para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor, convirtiendo el banquete en juicio por palabras de rechazo. Esta reflexión revela cómo las quejas verbales fragmentan el cuerpo místico, excluyéndose de la unidad que sana, y la aplicación es un examen previo como ordena Pablo, confesando pecados para recibir con reverencia, rompiendo el ciclo del autodesprecio. Como un cuerpo roto en lugar de un todo ofrecido, divide lo que Cristo une, dejando heridas abiertas. Y lo peor, negando los misterios en voz alta, la transubstanciación es mito. Rechaza 1 Timoteo 3:16. Y sin duda, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en la carne, cerrando los ojos al gran que salva. Reflexiona sobre cómo Tomás dudaba de las heridas y solo creía viendo, pero en la misa tocamos al resucitado, y la aplicación es admiración adoradora, silenciando la duda para maravillarse de lo invisible hecho visible. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad, lo que te libera. Hermanos míos, en estas profundidades de la palabra vemos el hilo dorado que conecta cada palabra prohibida, desde la maldición que siembra la amarga herencia hasta la duda que hunde el barco de la fe, pasando por el orgullo que corroe como gusanos herodianos, la hipocresía que se pudre como sepulcros, la queja que rompe el cuerpo unido y la negación que vela el piadoso misterio. Todo fluyendo como un río de advertencias divinas para nuestra celebración en la Santa Misa. Años de asesoramiento pastoral me permiten ver patrones donde la lengua suelta en el altar siembra tormentas en el hogar, pero la obediencia trae familias tranquilas y bendecidas, donde se han cambiado maldiciones por bendiciones, corazones humildes elevados, donde ha caído el orgullo, verdades vividas, donde se han agrietado máscaras, confianza anclada donde amenazan las olas, examen que une que agravios dividían, asombro que revela lo que la duda ocultaba. Esta corriente bíblica nos invita a una misa transformada, donde el silencio se convierte en una sinfonía celestial, una boca guardada se convierte en fuente de ríos vivos, y cada rito vivido con miedo produce frutos multiplicados. Para las personas más maduras en la fe, como tantos de vosotros con cabellos blancos de sabiduría, sabed que el Señor valora vuestra tenacidad
y estas verdades son un eco de misas vividas con fervor, ahora compartidas para nietos e hijos, para que guarden la llama pura. Que el Espíritu Santo, que inspiró estos textos sagrados, los grabe en nosotros, para que en la próxima elevación no haya espacio para maldiciones, sino desbordado de intercesión, no orgullo, sino un eco de alabanza de otros, no hipocresía, sino confesión auténtica, no duda, sino himno de fe, no queja, sino examen agradecido, no negación, sino adoración extática. Así, la misa ya no es un evento rutinario, sino un portal diario de milagros, donde una lengua domada atrae la morada del Rey de la Gloria. Pero aún queda el punto álgido de esta revelación, donde todo culmina en la liberación total por la palabra obedecida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, como nos enseña el Salmo 141. 3. Vigila mi boca, oh Dios, guarda la puerta de mis labios. Estamos en esta hora ante ti, dando gracias con todo nuestro corazón por tu palabra en la que acabamos de meditar, esa luz eterna que revela los peligros de la lengua en tu santa casa y nos llama a la obediencia que libera las almas atrapadas en hábitos velados. Gracias, Padre misericordioso, por estas enseñanzas de Éxodo 20. 7 y tantas otras que nos evitan profanaciones involuntarias en la misa, por abrir nuestros ojos a murmullos, juicios y dudas que bloquean tu gracia, y por darnos ahora esta oportunidad de entregarnos, transformando el conocimiento en vida por el poder de tu Espíritu. Te alabamos por ser fiel, y cada versículo compartido aquí es una semilla que germina en frutos de paz cuando se rega con fe. Clamamos ahora por tu fuerza y sabiduría, Señor, como en Efesios 4:29, que no salga ninguna palabra corrupta de tu boca, sino que, si es necesario, una buena palabra para la edificación, concédenos poder para guardar nuestras lenguas en la próxima misa, para que el reverente silencio nos una a tu corazón y la sincera confesión abra puertas de bendición sobre nuestras familias. Danos sabiduría de Santiago 3:2, porque todos tropezamos en muchas cosas. Si alguien no tropieza en la palabra, es perfecto, capaz de abarcar todo el cuerpo, de modo que nuestras palabras edificen en lugar de destruir, y la dirección del Espíritu para discernir cada susurro en el santuario, convirtiéndolo en alabanza que atrae tu trono. Padre amoroso, mira a cada alma que escuche esta predicación, a quienes llevan el peso de la culpa verbal en la iglesia, y concede alivio inmediato como en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Líbralos de herencias malditas con maldiciones susurradas, restaura familias divididas por juicios y orgullo en el altar, y llena de ligereza espiritual a quienes hoy guardaron silencio por primera vez. Porque los dolores espirituales de ignorancia que conducen a errores en la misa revelan claridad doctrinal de Oseas 4:6. Mi pueblo está siendo destruido porque carece de conocimiento, y les guían hacia prácticas correctas que protegen el alma en la Eucaristía. A quienes sienten distancia de ti por lenguas impuras, acércate a ellos como en Santiago 4:8. Acércate a Dios, y Él se acercará a ti, restaurando la intimidad divina en la sagrada memoria. Señor, para aquellos oprimidos por ataques después de la misa, por las resistencias familiares que empeoran después de la comunión, da entendimiento de la batalla de Efesios 6:12, porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, y la liberación cuando resisten, como en Santiago 4:7. Someteos por ello a Dios. Si resistes al diablo, huirá de ti, protegiendo tus hogares con bendiciones en lugar de maldiciones. Para bloquear las bendiciones con palabras vacías, abre las ventanas del cielo como Malaquías 3:10.
Lleva todos los diezmos al almacén, para que haya carne en mi casa, y luego pruébalo en esto, dice el Señor Todopoderoso, si no te abro las ventanas del cielo. Con unas finanzas ajustadas, demostré en Filipenses 4:19 que mi Dios, según sus riquezas, proveerá todas vuestras necesidades en gloria por Cristo Jesús y dará prosperidad a quienes siembran gratitud verbal en la ofrenda. Emocionalmente, sana heridas del Salmo 147:3. Sana a los corazones rotos y les venda las heridas. Trae paz de Juan 14:27. Paz os dejo, mi paz os doy, y alegría del Salmo 35. El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Físicamente, salud de 3 Juan 1:2. Amado, sobre todo, te ruego que prosperes y salgas sano, como prospera tu alma. Restauración de Isaías 53:5. Por sus rayas somos sanados. Y vitalidad de Isaías 40:31. Pero aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Familias, salvación de seres queridos, como en Hechos 16:31. Creed en el Señor Jesús, y os salvaréis vosotros y vuestra familia. Restaurad la armonía de Joel 2:25. Os devolveré los años que comió la oruga, y la unión del Salmo 133:1. Contemplad lo bueno y dulce que es que los hermanos vivan en unidad. Espiritualmente, liberación de Juan 8:36. Si entonces el Hijo te libera, serás libre, verdadera tu plena protección del Salmo 91:11. Porque Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos y crecimiento, de 2 Pedro 3:18. Pero crece en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, invitamos a todo corazón a rendirse totalmente, como en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que trabajaréis y estáis pesados, y os daré descanso. Tomaré mi yugo sobre vosotros y aprenderé de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Pondremos cargas de lenguas sueltas por un yugo ligero de obediencia, intercambiando maldiciones por bendiciones, orgullo por humildad, duda por fe, en la seguridad de 1 Pedro 5:7, lanzando toda tu ansiedad sobre Él, porque se preocupa por ti. En el nombre de Jesús, sellamos esta oración con la autoridad de la palabra, declarando guardia sobre las bocas en la misa, protección en Efesios 4:29 para palabras edificantes y fe viva que convierte las misas en altares de milagro. Amén y amén. Hermanos y hermanas, qué alegría compartir este viaje a través de la palabra que guarda y libera, viendo cómo la obediencia a las Escrituras en la misa se convierte en un poderoso escudo contra cualquier trampa verbal, transformando cada celebración en una fuente inagotable de gracia para toda la vida. Recuerda Santiago 3:10, de tu boca no hay bendición ni maldición, porque ni siquiera la fuente puede fluir dulce y amarga por la misma abertura. Y al aplicar esto, viviendo la misa con lengua domada, cosechamos una paz profunda que supera la comprensión, familias unidas en alabanza, corazones ligeros de culpa removidos, y la intimidad con Dios renovada cada día. Esta obediencia no es una carga, sino una llave para puertas celestiales, donde los murmullos se convierten en himnos, los juicios en misericordia, las dudas en asombro, y cada rito se convierte en un sello de victoria espiritual. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas de la palabra. Tú eres una parte fundamental aquí, en la familia espiritual que Dios está construyendo a través de estos mensajes. Quiero invitarte ahora a que dejes tu me gusta, como una celebración silenciosa de esta verdad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perderte ninguna revelación bíblica. Activa la campana para que el Espíritu te recuerde que regreses, y en los comentarios, di de qué ciudad o barrio me escuchas. Comparte una palabra que el Señor te dio hoy sobre mantener la lengua en misa.
o una petición de oración por vuestra familia, porque vuestra historia importa para Dios y para nosotros, y oraré por cada uno de vosotros personalmente, uniendo como el cuerpo de Cristo. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo a través de las Escrituras, y en el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir en presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños para hogares blindados y almas victoriosas. No dejes que esta oportunidad se te escape. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminamos juntos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te espero en el próximo video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.